Buenas tardes amigos, soy Ana Hernández y estas son las noticias del mundo. Comenzamos. En Colombia, el Ministerio de Salud de Colombia, de este país, confirmó 2 nuevos casos de coronavirus en Colombia en viajeros que llegaron de España, con lo cual son ya 3 las personas infectadas por el COVID-19. Veamos. El Ministerio de Salud de Colombia confirmó 2 nuevos casos de coronavirus en el país en viajeros que llegaron de España, con lo cual ya son 3 las personas infectadas por el COVID-19. Los pacientes son un hombre de 34 años oriundo de la ciudad de Buga en el departamento del Valle del Cauca y una mujer de 50 que dio positivo en Medellín, capital del departamento de Antioquia. Según manifestó el Ministerio de Salud en un comunicado, ambos pacientes procedentes de España presentaron síntomas y acudieron a los servicios de salud, donde se les tomaron las muestras para los análisis respectivos, los cuales fueron confirmados por el Instituto Nacional de Salud. En los 2 casos se ordenó el aislamiento preventivo en sus casas tras el estudio de su condición médica, la cual es estable. Igualmente, se dispuso el cerco epidemiológico ubicando a las personas que tuvieron contacto cercano con cada uno. El primer caso de coronavirus en Colombia fue confirmado el pasado viernes en una joven de 19 años que llegó a Bogotá el 26 de febrero procedente de Milán, Italia. Tras la confirmación de ese primer caso, el gobierno pidió a las autoridades regionales y locales activar un plan de contingencia para enfrentar este reto en salud mundial. 6 presos de la cárcel de Módena, al norte de Italia, han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus, mientras se extienden los motines en otras prisiones del país, como Milán. 6 presos en la cárcel de Módena, en el norte de Italia, han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus, mientras se extienden los motines en otras prisiones del país. La magistratura investiga la causa de las muertes, aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso de estupefacientes durante el desconcierto de las protestas. Al menos 3 de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Módena el domingo, mientras que de los otros 3 aún debe esclarecerse la causa. Las protestas siguen activas en otras partes del país, como en Milán, donde algunos reclusos se han subido al tejado de la penitenciaría de San Vittore. También se produjeron motines en otras cárceles como las de Prato, Foggia, Bari, Palermo, Pavía, donde los presos del centro de Torre del Gallo tomaron a 2 policías como rehenes y liberaron a varios reos. También hubo protestas en las penitenciarías de Nápoles, Salerno, Frosinone en el sur y en las de Alessandria y Vercelli, ambas ciudades en las nuevas zonas aisladas por el Ejecutivo en la región norteña del Piamonte. La histórica caída de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el coronavirus arrastraron el lunes en las bolsas a una jornada negra, con importantes caídas en índices de todo el mundo. Un lunes negro en las bolsas mundiales. El histórico desplome de los precios del petróleo y el temor a un freno generalizado de la economía por el nuevo coronavirus marcaron un inicio de semana con importantes consecuencias negativas para índices de todo el planeta. Los precios del crudo se hundieron el lunes cerca de 30%, la caída más importante desde la Guerra del Golfo en 1991. La semana pasada, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios, en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. Moscú se negó a una nueva reducción colectiva de 1,5 millones de barriles al día, como proponían los sauditas. Como consecuencia y tras el fracaso de las negociaciones, Riad decidió desatar el domingo una guerra de precios con su mayor recorte del valor de barril en 20 años, provocando una tormenta bursátil. Los mercados temen una crisis de la economía real, a medida que la epidemia de coronavirus afecta a las cadenas de producción de todo el planeta, obliga a cancelar vuelos y eventos profesionales y hace caer el turismo. La caída en las bolsas podría provocar dificultades de financiación, como ya ocurrió en la crisis financiera de 2008. Ante esta situación, varios bancos centrales han tomado medidas para apoyar la economía de sus países, mientras crecen los llamados a los gobiernos para que promuevan incentivos fiscales. Los nuevos casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en China sumaron en las últimas 24 horas 40 positivos por los 44 contabilizados en la jornada previa y los 99 del sábado, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático.
La Comisión Nacional de Salud de China informó este lunes que los nuevos casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 sumaron en las últimas 24 horas 40 positivos, en comparación con los 44 contabilizados en la jornada previa. En el informe también dieron a conocer que 22 personas perdieron la vida, 5 menos que el día anterior, lo que eleva el número de muertos a 3.119. 18 de los últimos fallecimientos se registraron en Wuhan, cuna del brote, y en cuarentena desde el 23 de enero. Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad informó que en el mismo periodo de 24 horas, 1.535 personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad. Por otra parte, en las últimas 24 horas se detectaron 4 casos confirmados importados desde fuera del país, concretamente en la provincia de Gansu. Hasta la fecha se han detectado 67 casos confirmados importados, pacientes diagnosticados en China procedentes de otras partes del planeta, donde el virus se ha propagado, con focos sobre todo en Japón, Corea del Sur, Irán e Italia. El Grupo de Seguridad Presidencial de Filipinas anunció medidas preventivas para garantizar la salud del presidente Rodrigo Duterte, entre ellas la prohibición del contacto físico con el mandatario en actos públicos, así como su familia. El Grupo de Seguridad Presidencial de Filipinas anunció este lunes medidas preventivas para garantizar la salud del presidente Rodrigo Duterte, entre ellas la prohibición del contacto físico con el mandatario o su familia. Duterte, de 74 años, también declaró el estado de emergencia de salud pública nacional por el brote de coronavirus, después de que se registraron los primeros casos de transmisión local en el país, con 20 casos confirmados en total. El Departamento de Salud elevó su sistema de alerta por el COVID-19 a código rojo durante el fin de semana y recomendó al gobierno que declarara la emergencia sanitaria. La declaración, además de facilitar la movilización de recursos, implica sanciones a aquellos enfermos o sospechosos de haber estado en contacto con el coronavirus que se nieguen a someterse a cuarentena. También se han suspendido las clases en numerosos colegios de Manila y prohibido eventos y actividades que pudieran congregar a grandes aglomeraciones de gente. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de toda la actividad educativa durante 15 días a partir del próximo miércoles 11 de marzo para evitar la expansión del coronavirus en la región, que concentra la mitad de contagios de España en 578 y donde hay 16 fallecidos. Estas son las principales medidas que entrarán en vigor el próximo miércoles, día 11 de marzo, es decir, pasado mañana. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional. Únicamente en los centros de educación especial sí seguirá ofreciéndose asistencia sanitaria. Recomendamos la continuidad de la formación online y también se suspenderán, por tanto, las actividades complementarias educativas. El Papa Francisco manifestó el domingo su cercanía con los enfermos de coronavirus en su primer rezo dominical por streaming, tras lo cual se asomó a la ventana para impartir la bendición. El Papa Francisco realizó su primer rezo dominical por streaming en medio de la epidemia de coronavirus. El Vaticano anunció que el pontífice emitiría la plegaria de esta forma para evitar las habituales aglomeraciones en la Plaza de San Pedro y cumplir con las medidas exigidas en Italia para contener los contagios. Estoy cerca a través de una oración con la gente que sufre por la actual epidemia de coronavirus y todos los que los cuidan. Me uno a mis hermanos obispos para impulsar la fe de vivir este difícil momento con la fuerza y la fe, la certeza y la esperanza y el fervor de la caridad. Hace más de una semana que el Papa, de 83 años, no sale del Vaticano. En el video transmitido desde la biblioteca del Palacio Apostólico envió otro mensaje de solidaridad a quienes padecen la guerra en Siria. Déjenos rezar por esas personas, nuestros hermanos y hermanas en el norte que sufren tanto, en el noreste de Siria, en la ciudad de Idlib.
La enorme explanada estaba casi vacía. Las personas mantenían más de 1 metro de distancia entre ellas y para acceder no había filas como suele ocurrir a causa de los controles de seguridad. Hasta el 15 de marzo no se permitirá que los fieles participen en las misas en la residencia Santa Marta y el pontífice celebrará la Eucaristía en privado. La Basílica de San Pedro, en cambio, permanecerá abierta y el flujo de acceso será gradual, mientras los museos vaticanos, entre los más visitados del mundo, permanecerán cerrados hasta el 30 de abril. La Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del mundo con 450 habitantes, la mayoría ancianos obispos y cardenales, anunció el viernes su primer caso de coronavirus. Cuando vio una larga fila de personas ansiosas por comprar mascarillas tras el anuncio del primer caso del nuevo coronavirus en Ecuador, Ángel Alvarado tomó su guitarra y con humor improvisó una canción para la enfermedad que se hizo popular en las redes sociales. La aparición del nuevo coronavirus en Ecuador hizo volar la imaginación de Ángel Alvarado. El cantante de origen colombiano, también conocido como Alan el Trovador, vio una larga fila de personas ansiosas por comprar mascarillas tras el anuncio del primer caso de la enfermedad en el país y con humor improvisó una canción. Coronavirus, coronavirus, es la nueva enfermedad que al Ecuador ha venido. Como yo veo que la gente está que se queja, empiezo a cantar, pero a cantar por lo que estaban especulando. Entonces nació el corito del coronavirus en ese momento, pero como una joda. Yo no pensé que se iba a ser tan viral, ni que iba a recorrer el mundo entero ese video. El video se hizo popular en las redes sociales, con más de 400.000 reproducciones en Facebook. Me han compartido en mi Facebook, al menos de Italia, de España, de México, de Estados Unidos, felicitándome porque dice que el mensaje es bueno y que el mensaje lo llevo con alegría y no con tristeza ni alarmando a la gente. Así que por favor mantengan la calma. El cantante, que sueña con grabar el tema de manera profesional, siente que su exposición en redes sociales le cambió la vida de la noche a la mañana y asegura que en las calles le reconocen y le llaman coronavirus. Y cientos de venezolanos viven aterrados por la inseguridad en su país. Muchos de ellos no pueden salir de sus casas por temor a ser asaltados. La tranquilidad de los venezolanos se ha visto seriamente afectada por la ola de inseguridad que azota al país. Los secuestros, la extorsión, los robos a mano armada son solo algunas de las modalidades que atemorizan a los ciudadanos. Tú sales con temor de que te vayan a quitar lo que tú cargas para pagar pasaje, que tengas que trasladarte a pie o porque no cargues nada te puedan matar, te puedan hacer daño. Desde que el presidente Maduro llegó al país ha habido 4 planes importantes contra la seguridad ciudadana. Una de ellas la explica el abogado penalista Luis Isquiel. En el 2017 creó la FAES, el Cuerpo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, que desde esa época para acá ha sido como el emblema de la violación de derechos humanos en Venezuela. Aunque la tasa de homicidios bajó respecto a otros años, sigue siendo escandalosa y la más alta de América Latina. Leticia Hidalgo se embarra la cara con bloqueador solar y camina a paso firme en un desolado predio de tupida maleza en el norte de México. Tiene 57 años y busca a su hijo Roy en lo que sospecha fue un lugar de exterminio, utilizando un dron. En medio de este desolado predio en el norte de México, Leticia hace una búsqueda crucial. Con ayuda de este dron espera encontrar a su hijo Roy Rivera, secuestrado la madrugada del 11 de enero de 2011 por un comando fuertemente armado en su casa en el estado de Nuevo León. El estudiante de filosofía de 19 años y su hermano, ajenos al crimen organizado, trataron de encarar con cuchillo a los hombres, algunos con uniformes policiales, mientras Leticia pedía auxilio por el balcón. Nunca más vio a su hijo. Y ante la dolorosa falta de respuestas del gobierno mexicano, ella misma fue perfeccionando sus propias estrategias de rastreo para encontrarlo. Ya tienen una visión aérea muchísimo más amplia, más nítida, y no es necesario gastar horas hombre, asolearnos, insolarnos, de estar caminando hasta encontrar un punto de interés. Junto con otros activistas y la custodia de policías, Leticia realiza su búsqueda en medio de estas 4 hectáreas de terreno en Salinas Victoria, en lo que sospecha fue un lugar de exterminio. Realmente son lugares que personas de la delincuencia organizada escondían cuerpos de personas que
que privaban de su libertad y victimaban después. Normalmente se acude a este tipo de lugares a hacer diligencias de búsqueda, localización y recuperación de restos humanos. En el predio se han descubierto decenas de miles de restos calcinados, pero esta es la primera vez que usan dron. La técnica consiste en generar un ortomosaico, un mapa hecho con fotografías aéreas. Y podemos observar, las comparamos con fotografías de años anteriores, entonces podemos observar diferencias que tiene el terreno en la actualidad, ¿no? Cambios de coloración en la tierra, construcciones, montículos de piedras o de tierra. Al término del trabajo, el ortomosaico será entregado a los antropólogos forenses independientes que ha adscrito a su expediente para darle validez jurídica a sus búsquedas. Además, Leticia ha logrado que algunos peritos oficiales sean capacitados en técnicas de antropología forense. En Nuevo León jamás se había buscado así. Nadie nunca había buscado restos humanos como lo estamos haciendo ahora. Pero me da impotencia también saber que con todo esto, primero, pues no encontramos a Roy, no lo hemos encontrado todavía. La escalada de violencia en México ha elevado a más de 60,000 el número de desaparecidos, la mayor parte de ellos de 2006 a la fecha. Bien amigos, y estas fueron las noticias del mundo. Muchísimas gracias como siempre por su compañía. Nos reencontramos en una próxima edición. ¡Feliz tarde!